Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos. Bueno, un día especial, un día distinto, un feriado que no debería haberlo sido, por lo menos es lo que dicen muchas personas, pero aquí estamos. Esto es un programa que hacemos en Amadeus los miércoles a las 21, dedicado a destacar algunos hechos que tal vez no son, digamos, algunos no se dan con mucho relieve y seguramente son merecedores de algún espacio. Habitualmente lo que hacemos en el principio es presentar el día en sociedad. Bueno, hoy es el Día de la Escarapela Nacional, es el Día Internacional de los Museos, es el aniversario de la publicación de la novela Drácula, algo que ocurrió en 1897, fruto de la creatividad del autor irlandés Bram Stoker y que le ha dado indudablemente de comer y miedo a mucha gente. Bueno, también es el aniversario de la muerte de Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual, a quien se reconoce como pianista y como compositor español, Isaac Albéniz, que murió en 1909. En 1910 pasaron, varias cosas y es interesante tener alguna referencia de esto, que es muy agitado en torno a la cantidad enorme de festejos que hubo en relación al aniversario de la Revolución de Mayo. Bueno, lo cierto está en que el día 18 de mayo de 1910, mientras muchos estaban, muy pendientes de las celebraciones, de los actos oficiales, de la llegada de la infanta Isabel de Borbón, había toda una ciudad de Buenos Aires, especialmente, dedicada a estos festejos, y con, representaciones muy formales, de gala, con desfiles. Pero también era cierto que al mismo tiempo que estaba todo el mundo pendiente de la llegada de la infanta Isabel, estaba pasando algo muy misterioso, que era la llegada del cometa Halley, un hecho realmente notable, que, para la época, obviamente, la información ya se sabía, no era ninguna novedad, pero de los tiempos modernos, si se quiere, era lo primero que nos sorprendía. Este cometa lleva el nombre de Edmund Halley, que es el primero, un británico, el primero que pudo, nació en el siglo XVII. El primero que pudo establecer la trayectoria, pero en realidad el cometa se lo había visto desde hacía mucho tiempo. Hay registros, por lo menos menciones, desde varios años antes del nacimiento de Cristo, 260 y pico antes de Cristo. Ya hay constancia del paso de este cometa, que tiene una órbita que dura alrededor de 75 años. En el 1910 fue, todo un hecho. Entre otras cosas porque, como forma parte del folclore, se anunciaba con esto, el fin del mundo. Así que fue todo un hecho. Por un lado, la llegada de la infanta Isabel de Borbón a participar de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, que, como lo ha contado Balmaceda, de aquella época surge aquella frase de que algo es como para alquilar balcones, porque es algo que se hizo, que fue justamente alquilar balcones para ver el paso de la infanta Isabel. Pero por otro lado, la noticia, que todavía no habían llegado los festejos del 25, pero se estaban preparando, era el paso del cometa Halley por Buenos Aires. Hablando de otras cosas, en 1911 moría Gustav Mahler, el compositor austríaco, muere en Viena. Y en 1920 nace Karol Wojtyła, el que luego sería elegido papa,
el Papa número 264 de la Iglesia Católica, que gobernó la Iglesia entre octubre del 78 y el año 2005. En el 2014 fue canonizado y uno de los hechos también notables de ese momento, cuando fue elegido Papa, es que era el primer Papa polaco de la historia y el primero no italiano desde el siglo XVI, desde 1523. Tuvo un pontificado que fue el tercero más largo de la historia, con 27 años. Después de el pontificado que se cree de San Pedro fue entre 34 y 37 años, aunque no se puede determinar con exactitud, y el de Pío IX en 31 años. Pero bueno, hoy cumpliría años Karol Wojtyła, que nació en 1920. 10 años después, otro hecho también que hizo poner los ojos en el cielo, el dirigible Graf Zeppelin iniciaba su vuelo en el que cruzaría 2 veces el Atlántico con un recorrido de 27.000 kilómetros. También hoy un aniversario de la muerte de un enorme compositor y bandoneonista, Aníbal Troilo, apodado Pichuco. Se comenta que esto era un apodo que nació de cuando era muy chiquito, y era medio llorón, hacía puchero, entonces del italiano surge ese término. Bueno, un hecho también interesante porque es una expresión de la comunidad italiana, ¿no? De toda una familia de italianos. Nace Aníbal Troilo, que ya le gustaba el bandoneón desde muy chiquito, que a los 10 años le pidió a su madre que le compraran un bandoneón, que lo compró en cuotas, y que a raíz de eso el bandoneón no lo abandonó nunca más. Ya a los 15 años tenía su propia orquesta y la trayectoria obviamente es larguísima, y la cantidad de músicos que se han formado con él, la cantidad de cantantes que han aspirado a poder cantar en su orquesta, los que han hecho toda una trayectoria, y la cantidad de tangos que podemos reconocer. La lista también sería muy extensa, fruto de su inventiva, pero nombres, muy reconocidos, incluso si uno no sabe demasiado, reconoce Barrio de Tango, Che Bandoneón, DJ Polín. Bueno, hay montones de tangos muy conocidos, con muchísimas versiones, La Última Curda. Bueno, la lista es muy extensa, pero bueno, hoy es un aniversario de la muerte de Troilo. Un par de cositas más. En el 87 nacía la actriz Luisana Lopilato, que estará celebrando su cumpleaños, y en el 2013 moría el actor y humorista argentino Guillermo Rico, de los 5 grandes del buen humor, entre tantas otras cosas. Pero bueno, ahí está presentado en Sociedad el día, con algunas cosas que han pasado un 18 de mayo. Hoy, por supuesto, nos vamos a dedicar a hablar de algunas cosas que han pasado en el día de hoy, o por lo menos en estas últimas horas, que merecen algún comentario. info@cosasposibles.com.ar. Estamos en Amadeus, estamos a través de Internet. Ayer fue el Día Mundial de Internet. Gracias a esta genialidad, de la cual uno ya toma como parte de la vida cotidiana, es que podemos estar en cualquier lugar del mundo con este programa y con toda la transmisión de Amadeus. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. A lo largo del día ha sido indudablemente la noticia. Se ha desarrollado este censo nacional que muchos dicen por qué no fue realizado un domingo, por lo que implica la pérdida de posibilidades de cosecha de dinero para aquellos que se van haciendo el día.
para aquellos que trabajan en función de la actividad comercial que lógicamente se vio íntimamente perjudicada sobre esto, y vuelvo a decir lo mismo, todos aquellos que trabajan en el día a día, en el movimiento diario, y que un día de inactividad los perjudica directamente. En cambio, un domingo es un día en el que, siempre baja la actividad, aun cuando se trabaje. Todo depende de lo que uno haga, pero digamos que en general las posibilidades de estar en casa, de que no haya que alterar el ritmo familiar, de que la actividad comercial no se vea perjudicada, como ha venido sucediendo con las medidas gubernamentales en torno del coronavirus. Los coletazos de esta situación, que seguramente tuvo aciertos y no pocos desaciertos. Pero ahí está. En concreto, el censo, con sus particularidades realmente muy curiosas, había estado mencionando la no inclusión de preguntas específicas en relación a la discapacidad. Probablemente otros pudieran pensar que había otros temas también para tener en cuenta, pero como hablaba con una persona en estas horas, una oportunidad desperdiciada que el Estado decidió desperdiciar. El censo se hizo entre las 8 de la mañana, o alrededor de las 8 de la mañana, y las 6 de la tarde. Formalmente es el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en la Argentina. Puso en la calle a 650.000 censistas. Cada uno de ellos va a cobrar 6.000 pesos. Eso implica, en la práctica, una erogación de las arcas del Estado de 3.900 millones de pesos por esta jornada. ¿Cuánta plata es? ¿Cuánto dinero es 3.900 millones de pesos? La otra forma de hacer la cuenta es 6,5 millones de pesos por minuto. Si uno se pone a pensar, es mucho dinero para considerar en torno de una Argentina que le falta plata para todo, ¿no? Pero este no es el único aspecto. Hay otras cosas para comentar en el día de hoy, también referidos a cómo se gasta el dinero en la Argentina, con una enorme distancia de cómo nos movemos cualquiera de nosotros, ¿no? Teniendo un ingreso fijo, un ingreso que se va haciendo de acuerdo a la actividad de cada uno, pero este modo que tiene el Estado, y no desde ahora, de gastar, de considerar que esto es bueno, y como el dinero de alguna manera no se genera con el esfuerzo, sino que es parte de las arcas, de los impuestos, de las tasas, de todo lo que se paga, se dispone en muchos casos con discrecionalidad. Ese es el término elegante. En concreto, el censo 2022 incluyó 61 preguntas que no incluyeron las que correspondería o que hubiera correspondido hacer para ocuparse seriamente de las personas con discapacidad, a pesar de que hubo reuniones con la gente del INDEC por parte de organizaciones que saben de qué se trata, en especial con la gente de ASDRA, que hablamos con 3 personas de ASDRA en los últimos meses. Uno de los temas fue el del censo y de la no inclusión de una pregunta. Es claro que ASDRA pensaba, puntualmente en lo que refería o en lo que refiere a su tarea específica, su público, digamos, que son las personas con síndrome de Down y su familia, ¿no? Su entorno. Pero el Estado, el INDEC, no le importó. Lo único que había que hacer, y esto lo propusieron bastante antes, ¿no?, del año pasado, lo único que había que hacer era incorporar una pregunta, en este caso. Después hablamos con otras personas que nos dijeron que, se podían hacer preguntas más específicas, porque tal vez hay que abrir el juego a las discapacidades en general. ¿Y por qué era importante esto en particular? Porque no se puede establecer una política pública si uno no sabe. Es decir, hay una vieja frase que dice algo así como que lo que no se mide no se puede resolver, no se puede atender, no se puede solucionar.
porque lo que yo no conozco en detalle me impide tomar acciones o darle prioridad o no darle prioridad. Si uno hace una encuesta y resuelve que hay tantas personas en una determinada situación, siendo Estado, es cierto que por un lado se compromete, pero por otro lado tal vez algo se puede hacer, aunque sea incompleto. Si se sabe que, por ejemplo, en estas horas se mencionó lo de hacer una encuesta, salir a hacer el censo entre las personas que viven en situación de calle. Entonces, el censo puede decir, bueno, tenemos tantas personas que no tienen hogar, que están viviendo bajo el alero de un paseo público, ¿no? O en una plaza, o lo que sea. No tienen casa, no tienen hogar, no tienen ni prestado ni nada de nada. Determinar que se tiene esas personas, por supuesto que es vergonzoso. Ahora, que estén en un papel tampoco soluciona la cosa. Definitivamente no lo soluciona. Lo único que sería realmente importante, que es importante, es ocuparse de esas personas, con todas las dificultades que hay para atender esa situación. Ni hablar de las que no tienen agua corriente, las que no tienen caminos, y si uno le suma las discapacidades, todo se hace realmente muy complejo. ¿Qué va a hacer el Estado con esto? Y mucha gente supone que no va a hacer nada. Por ejemplo, Marco Labaña, que es el titular del INDEC, que es, digamos, en el fondo el responsable de que el censo haya priorizado temas tan anticientíficos como hacer preguntas sobre los géneros de las personas, es decir, de acuerdo a la perspectiva de género, cómo se siente uno, cómo se identifica uno. Eso estuvo dentro de las preguntas. Fue más importante para el Estado, Marco Labaña, INDEC, gobierno de Alberto Fernández, hacer preguntas sobre esta cosa tan ridícula, aunque por supuesto tiene que ver con un compromiso ideológico, y no sobre las personas, por ejemplo, con discapacidad. Fue más importante preguntar si, de acuerdo al sexo registrado al nacer, uno era mujer, era varón, o no era ninguna de esas dos alternativas. Qué poca seriedad, o qué grado de seriedad puede tener un censo que pregunta, ¿usted es hombre, mujer, o no es ninguna de las dos cosas? Ese es el grado de seriedad que parece haber comprado el gobierno de Uruguay, que dijo que la manera de hacer el censo, por lo que ya habían estado mirando, iba a ser referencial para cuando Uruguay haga su propio censo. Uruguay va a preguntar también esto. O sea, va a preguntar, de acuerdo a la identidad de género, ¿usted se considera mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, ignorado, que no sabemos qué podrá significar? O sea, no sé. O sea, de acuerdo a la identidad de género, no sé qué soy. Bueno, frente a esta falta de seriedad, porque esto está alejado de cualquier concepto científico, serio, la misma aplicación de la biología, vuelvo a donde iba. Labaña dijo que por la noche de hoy habría un dato preliminar sobre la cantidad de habitantes para sacarnos las ansiedades, dijo en una rueda de prensa. Como si hubiera mucha gente preocupada por ese dato de saber si somos 45, 46, 47, 48, 49 millones de habitantes. ¿Alguien puede dejar de tener, una noche calma y relajada si no le dicen la cantidad de habitantes? Creo que adhiero, y es fácil adherir a lo que mucha gente ha dicho. Evidentemente esto para muchos no es una prioridad. Pero por otro lado, hecho bien, sí, digamos que sí. Por aquello que decía al principio, si uno hace un censo, el censo determina un montón de realidades. Sobre esas realidades generales se puede actuar. Ahora, convengamos en que el Estado sabe muchas de las cosas que suceden por la pobreza, por ejemplo.
la cantidad de gente pobre y la cantidad de niños pobres, las enormes deficiencias que tiene el sistema educativo, todo eso se viene hablando desde hace muchos años. ¿Y qué hace el Estado? Prefiere preguntar de qué género es uno. Porque no todo está perdido, cosas posibles. La semana pasada hablamos con Segundo Carafí sobre el Rosario de Hombres, esto es, esta acción devocional pública que va a ocurrir el sábado 28 de mayo a las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana en la Plaza de Mayo. Me ha llegado una gacetilla y conviene leer palabra por palabra lo que se anuncia para esta actividad que seguramente va a ser noticia, y ojalá los medios, siendo que es sábado, le den lugar, le den cabida, para que mucha gente se entere y se contagie, ¿no? Un poco lo que hablábamos con Segundo el otro día. Ya ha habido estas reuniones también, así que bienvenido que ocurra en Buenos Aires, ya que tanta gente mira lo que pasa en Buenos Aires, con todo lo bueno y todo lo malo que pasa en Buenos Aires, pero no hay duda que por ser la capital del país, y particularmente la Plaza de Mayo, algunas de las cosas que pasan en ese espacio toman estado público. En una época de acelerada descristianización y un cristianismo tibio y a veces vergonzante, recluido dentro de las paredes del hogar o la iglesia, nuestra Madre, la Virgen María, nos dice: conviértanse, recen el rosario. Siguiendo su mandato y el ejemplo de nuestros hermanos en Polonia, Irlanda y España, entre otros, convocamos a todos los hombres a rezar el rosario el sábado 28 de mayo a las 11 en la Plaza de Mayo. ¿Cuál es la propuesta? Rezar el rosario en la plaza a plena luz del día por hombres. Se busca que los hombres tomen el lugar que les corresponde como cabezas y líderes espirituales de sus familias, de testimonio y dirijan el rezo del rosario en plazas públicas. Este evento busca contagiar el entusiasmo por la defensa de los valores que hoy son constantemente atacados. Que la sociedad vea que se puede expresar nuestra fe en público, que Argentina es una nación fundada en valores cristianos y que son esos valores los que debemos recuperar para recuperar nuestra patria. Porque de hombres buscamos revalorizar el lugar del hombre en la sociedad, dado que hoy los hombres son constantemente atacados en todos los frentes, desde la criminalización de la masculinidad, la masculinización de la mujer o la feminización del varón, hasta la discusión de su rol como varón en las propias familias. Además, los hombres debemos ocupar nuestro lugar como protectores de nuestras familias, devolver la fe al seno de éstas y dar testimonio por medio del trabajo y la oración como lo hizo San José. ¿Cuáles son los objetivos? Defender la fe en tiempos hostiles hacia la cruz, recuperando las calles, resistiendo a la presión de que la fe debe ser vivida puertas adentro de nuestros hogares o iglesias. La fe se acrecienta cuando se comparte. Petición general, dice la Gacetilla. Pediremos por la protección de la familia de los ataques de ideologías anticristianas y su restitución como célula básica de la sociedad. Por nuestra Santa Madre Iglesia y por nuestra patria, para que la Argentina recupere la fe y vuelva a Dios. ¿Quién convoca? Jóvenes laicos que vieron la necesidad de hacer un rosario de hombres en Argentina, siguiendo el ejemplo de los países mencionados. Bueno, muy interesante, así que vamos a estar atentos. Obviamente muchos estamos, reservando el sábado 28 de mayo a las 11 de la mañana para estar ahí, hacer lo que otros harán posiblemente en otros lugares del país, y si no será el sábado, será otros días, pero esto creo que es muy bueno, por lo que hablábamos un poco con Segundo el otro día. Esto de hacer público, yo no sé qué le pasa al mundo o al resto de la gente. A mí, personalmente, me moviliza mucho ver a un hombre a veces rezando solo en una iglesia, que entra, ve una iglesia abierta, se acerca a una imagen, a la cruz, a la Virgen, y está solo rezando, tal vez haciendo un alto en el camino de su trabajo, a mí especialmente. Y cuando son personas grandes, más todavía.
porque se me ocurre pensar en qué es lo que pasa en esa historia de vida con relación a sus pesares, sus angustias, sus deseos, o tal vez para simplemente agradecer todo lo que se tiene. Bueno, como sea, en este caso seremos todos los que tengamos libre o que nos hagamos el lugar para estar el sábado 28 de mayo a las 11 de la mañana y a rezar el rosario. Si no se sabe rezar el rosario, se aprende como tantas otras cosas, rodeado de otras personas que tal vez lo hacen desde hace muchísimo tiempo, otros menos, pero cada uno ha descubierto la importancia que esto tiene para poner el corazón en sintonía con lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Había estado mencionando lo del censo y esta especie de capricho de preguntar cualquier cosa mezclado con las cosas importantes que hay que dejarlas de lado. Bueno, seguramente la misma indignación que tienen muchos la podemos compartir aquí en el micrófono de la radio. El presidente designado, Alberto Fernández, y su mujer habían organizado en el 2020, el 14 de julio, para ser más específico, una fiesta en la residencia de Olivos, en momentos en los que las rígidas restricciones impuestas a la población en torno al coronavirus, SARS-CoV-2, hizo que todo el mundo estuviera, incluso viéndolo al presidente o a los funcionarios con el dedito en alto, amenazándonos casi de muerte por si no cumplíamos con lo que el Estado pretendía. Esto, como mencionaba hace un rato, fue lo que provocó que muchísimas personas perdieran su trabajo, tuvieran serias dificultades para sostener un comercio, comercios que cerraron y que nunca más volvieron a abrir después de muchísimos años de trayectoria. El tema de tener que tramitar permisos, andar con miedo, entre otras cosas, andar con miedo. Un miedo extremo que muchas personas todavía conservan, una experiencia social, dicen muchos, que dio resultado, y esto es un cimiento para cosas muy serias que podrían pasar, no solo en la Argentina, pero como sea, esa amenaza que vivíamos todos en el 2020, el 14 de julio, cuando la cuarentena se había puesto en marzo, así que ahí nomás, todos estábamos realmente con miedo. Bueno, los que teníamos una profesión de excepción, el periodismo, andábamos cumpliendo con nuestro trabajo, amparados en ese permiso que, bueno, afortunadamente podíamos tener. Si alguien cambiaba de trabajo, dejaba de ser de excepción, ¿no? O esencial, esa era la palabra. Bueno, en concreto, el 14 de julio del año 2020, el presidente Alberto Fernández y su mujer organizaron esa fiesta, que era por el cumpleaños de la mujer Fabiola Yáñez. El tema era que esa causa judicial que se inició terminó siendo como una esperanza de que, parece que no todo el mundo puede hacer lo que quiera en la Argentina. Al menos podría pasar que, 671 días después de esa burla, de esa fiesta descarada de cumpleaños en la Quinta de Olivos, el fiscal federal del Departamento Judicial de San Isidro, que se llama Fernando Domínguez, aceptó las donaciones ofrecidas por Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, que en conjunto ambas representan 3 millones de pesos, 1.400.000 pesos de ella, 1.600.000 pesos de él. Sí, los de ella son bastante relativos porque Fabiola Yáñez, la mujer de Fernández, no tiene ingresos. Entonces, evidentemente, este arreglo para ser sobreseídos, que probablemente el juez termine homologando, lo estamos pagando entre todos nosotros. Sí, Fernández, que ya sabemos, viene trabajando del Estado hace muchísimos años, así que todo lo que tiene en algún punto es nuestro. No hay mejor opción que, frente a la falta ya cometida, poder repararlos brindándole a la sociedad dinero para ser destinado
en insumos médicos. Eso dijo Juan Pablo Fioribello, uno de los abogados de Yáñez. Esto es, sin duda, es una demostración de que mientras muchos viven según las leyes, según las reglas, según los códigos, y es lo que hay que seguir haciendo. Ninguno de nosotros que respetamos las reglas de tránsito, que cruzamos por donde tenemos que cruzar, que no nos quedamos con el vuelto de nada, que devolvemos aquello que no nos pertenece, que respetamos la fila, que pagamos los impuestos. Tampoco hay que ser fanático con eso, pero pagamos. Y, no sé, cumplimos con una forma de vida en sociedad. Lo seguiremos haciendo a pesar de que los funcionarios del Estado, en los distintos niveles, o que los miembros de las diferentes expresiones del Estado nos muestran que no es muy inteligente, en la Argentina al menos, hacer las cosas bien, decentemente, honestamente. Pero nosotros lo vamos a seguir haciendo, aunque nos muestren otro ejemplo, porque no pasa por ahí. Al menos yo no estoy tan de acuerdo con aquello de que, que no dan el ejemplo, entonces como no dan el ejemplo, yo tengo permiso para hacer las cosas mal. En realidad no es así, porque como personas inteligentes, formadas, naturalmente decentes, instruidas por nuestros padres, académicos, con un nivel de sociocultural muy alto o no, nos hemos impregnado de una manera de vivir. Somos solidarios, ayudamos al que lo necesita, ofrecemos nuestra ayuda cuando vemos que alguien está en problemas, ofrecemos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra plata, nuestros recursos a alguien que está en apuros. Nos importa que la Argentina respete los valores nacionales, no insultamos a la bandera, cantamos el himno a pesar de no saber cantar. Hacemos lo que nos corresponde como ciudadanos decentes, cumplimos. Tenemos la idea de que hay que cumplir con la ley. Pagamos los impuestos, aunque haya centenares de impuestos que no sabemos muy bien a dónde van. Pero evidentemente hay una distancia muy grande entre lo que hacen los funcionarios y lo que hacen los ciudadanos comunes, normales, cualquiera de nosotros. Ricardo haciendo la operación técnica, yo, cada uno en su lugar, buscamos hacer las cosas bien. Es probable que muchas veces nos equivoquemos, pero la actitud inicial es hacer las cosas bien. No pisar la doble línea amarilla, frenar a tiempo, dejar ceder el paso, ayudar en el trabajo a quien lo precisa, no pensar que yo tengo que crecer en el trabajo, en la empresa, en donde sea, pisoteando a otro o haciendo equivocar a otro. No nos comportamos mal, socialmente nos portamos bien. Somos personas decentes, nos equivocamos, nos confundimos, a veces nos engañan, a veces nos dejamos engañar. Personas comunes. Pero evidentemente incluso todas estas cosas parecen haber sido olvidadas por estos funcionarios. Ni hablar de la justicia. Ni hablar de la justicia. O por lo menos no de la justicia, sino de las personas que en general terminan decidiendo qué está bien y qué está mal, o interpretando la justicia. Así que más allá de esto, más allá de los 3 millones de pesos que le vamos a pagar al Hospital Malbrán para insumos, porque ese es el destino del dinero, nos encantaría que ver, y no para ver de qué signo político es o lo que fuera, que simplemente alguien tenga vergüenza y no vuelva a estar en la función pública. Todos nos hemos enterado alguna vez de lo que hacen, no sé si funcionarios o personas públicas, creo que en Japón, que se suicidan por haber cometido un delito, una defraudación, un engaño. No, acá nadie pide que un funcionario se suicide. Nos alcanzaría con que dejen de ser nuevamente candidatos o que ejerzan la función pública y favorezcan a todo un entorno enorme de familia y amigos. Sobre eso hablamos ahora en un ratito. Los últimos minutos del programa para referirnos a esta decisión del equipo de fútbol del que participa Messi, realmente muy curioso, embanderado absolutamente con el movimiento LGBTI+, etcétera, etcétera y más etcétera, es que decidió que los jugadores lucieran una camiseta con los colores que identifican al movimiento homosexual, con todas estas variantes.
El caso es que, por un lado, lo vemos a Messi con su camiseta y el resto del equipo también, todos con esa identificación. Pero lo que es noticia no es que todos se hayan rendido ante los pies del lobby homosexual, sino que en esta decisión hubo un jugador senegalés, Idrissa Gueye o Güeye, no sabemos exactamente cómo se dirá, pero lo cierto está en que dijo que no. Este jugador, que es, insisto, de Senegal, es un mediocampista que tiene 32 años, se negó o sea, por lo menos se comentaba que no se iba a poner esa camiseta y finalmente se concretó. Lo curioso está en que hubo consultas con el entrenador, digamos, se limitó a explicar que eso fue un hecho, digamos, personal, como tratando tal vez de que eso quede un poco en el olvido, pero hay gente, la Federación Deportiva LGBTI, a través de una persona que es el presidente, pidió sancionar al senegalés por homofobia. La homofobia no existe. De la misma manera tampoco existen las transfobias ni todos esos neologismos que se intentan poner siempre en juego cada vez que ocurre alguna cosa que hiere la susceptibilidad de estas corporaciones. La homofobia como tal no existe porque no existe una sintomatología propia de las fobias, como ataques de pánico, o gente que no puede respirar, o que, bueno, se desmaya, o cosas por el estilo, frente a un homosexual. Con el homosexual con todas estas variantes, ¿no? Se disfrazan, no se disfrazan, se operan, no se operan, se visten de una manera, no se visten de ninguna, pero como sea, no le pasa nada. Que a uno le parezca que ni Disney, con su política pro-gay, o el PSG, o quien fuera, que les encanta todo esto y lo difunden, y uno dice, no, a mí me parece que no, yo no quiero que mis hijos aprendan estas cosas. A mí me parece que los hombres en el género humano nacen hombres y mujeres, y que si el censo pregunta qué género usted tiene, digo, yo tengo distintos géneros, ¿sí? En las camisas, en los pantalones o en las sábanas, pero digamos, no, las personas no tienen género, son hombres o mujeres, eso es lo que a mí me parece. Y que yo no tengo muchos problemas con los homosexuales, no me caen del todo simpáticos porque me parece que son personas que andan con problemas, pero digamos, yo no soy parte, no me pongo estas banderas multicolor ni nada por el estilo. Y cada uno desde su simpleza puede estar diciendo una cosa por el estilo, lo que no significa atacar, diciendo, bueno, vos querés sentirte, querés pensar de esta manera, comportarse. Hay gente que dice, mientras lo hagan en el fondo de su casa o en su propia casa, que no pasa nada. Yo creo que sí pasa, pero convengamos en que podría ser una salida más o menos elegante. Cada uno haga de su vida lo que quiera dentro de su propia intimidad. No existe la homofobia, así que condenar a este jugador senegalés por homofobia es una torpeza. Y si a mí no me gusta que verlo a Messi con el número 30 en la espalda, con los colores del arco iris, no estoy siendo homofóbico. Simplemente me parece que calificar de enfermo a quien piensa que la naturaleza no se equivoca, que lo que es normal, que lo que está desviado puede enderezarse, que los niños deben ser protegidos de estas ideologías porque le hacen daño, y de la hormonización ni hablar. Yo no soy homofóbico, no tengo un problema de salud, no tengo un problema. Entonces, calificar de enferma a una persona por no pensar igual es un acto de agresión. Entonces, si queremos vivir en sociedad, deberíamos considerar que alguien que piensa distinto simplemente piensa distinto. Y nada más que eso, no es un enfermo. Si no me gustan los homosexuales, o en tal caso no quiero que contaminen a mis hijos, no soy un enfermo, simplemente tengo esta postura. Y debería ser respetado. Entonces, embanderarse o encamisetarse contra la homofobia, en el caso de Messi, en el caso de Di María, en el caso de tantos otros, es un acto de ignorancia o es un acto de complicidad, más allá de que pateen bárbaro la pelota. Y lo que hizo el jugador senegalés es totalmente respetable. No juego. Yo juego para un equipo, pero no promuevo esta cuestión totalitaria, ideológica. Y no tiene que ver con una cuestión de religión. O sí. Y si lo tuviera que ver, también está bien.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chau, que estén bien.